8 de la mañana con 47 minutos, 8:47 minutos. Nos acompaña en nuestros estudios la coordinadora legal y de género de Mega, Ana Gómez. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos ya prácticamente cerrando esta campaña electoral con miras a la elección presidencial en segunda vuelta, una campaña electoral que no ha estado exenta de violencia política y lamentablemente de violencia política de género. Y esto porque una de las aspirantes a la presidencia de la República es mujer. ¿Cómo evaluó usted el desarrollo de esta campaña, tanto en primera como en segunda vuelta, el nivel de violencia política que se ha generado, sobre todo de violencia política de género? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, muchísimas gracias por la apertura. Como organización Mega, nosotros realizamos un observatorio a la violencia política dentro de las elecciones anticipadas 2023. Este observatorio nació con la idea precisamente de monitorear la violencia política digital que nosotros veíamos venir debido al corto tiempo que teníamos para la campaña electoral. Entonces se avisoraba que iba a ser una campaña altamente violenta en redes sociales, pero además ya con el establecimiento de la conformación de binomios paritarios teníamos 8 binomios, 7 encabezados por hombres y además con 7 candidatas a la vicepresidencia de la República y 1 encabezado por una mujer a la presidencia. Lo que también se veía venir con respecto a la violencia política por razones de género. Sin embargo, el transcurso de la campaña electoral, la violencia que se vivió en varios ámbitos, ya no solamente en el ámbito digital, sino la violencia letal que inclusive conllevó al asesinato de un candidato a la presidencia de la República, nos llevó a ampliar el ámbito de observancia y nosotros lo dividimos en 3 aristas, ¿no? La primera, que está establecida en el ámbito de la violencia letal, de las amenazas contra la integridad y la vida de los candidatos y candidatas. La segunda, que es netamente el análisis de la violencia política por razones de género en redes sociales, y la tercera, que es un análisis de la violencia que han recibido los grupos, en este caso podría decirse minoritarios, que atentan contra los principios de igualdad y no discriminación. En este grupo podemos encontrar, por ejemplo, población migrante, líderes de opinión por su condición precisamente migratoria o la orientación sexual, discriminación en cuanto a la raza y otro tipo de discriminaciones. Entonces se ha establecido los 3 ámbitos para el análisis y la entrega de este informe parcial. Es un informe parcial porque tiene como origen el 18 de mayo, que fue el inicio de la campaña, y tiene como fin el 6 de septiembre porque abarca el análisis de la primera vuelta electoral. Sin embargo, nosotros continuamos realizando esta observación precisamente para poder entregarle a la ciudadanía un informe final que será entregado al fin, ya una vez que se haya posesionado ya la persona que gane las elecciones presidenciales, y que también pueda ser posesionada la Asamblea Nacional, recordando que en este momento los resultados, se podría decir, se encuentran pausados debido a lo que sucedió con el voto en el exterior. Ana, primero, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Encuentro un hecho, digamos, súper importante en el movimiento de las cifras entre una etapa de la cual usted nos hablaba hasta mayo y posterior, ¿no? Y es que si bien bajaron los ataques, me imagino tiene que ver también con el tiempo de duración del periodo preelectoral o político, pero se incrementa en cambio el porcentaje de ataques en contra de mujeres. ¿A qué se debe eso? Bueno, en realidad en el informe lo que nosotros hicimos fue, para tener un comparativo, utilizar las elecciones seccionales del 2023, de febrero del 2023, que tuvo una campaña más amplia que inició inclusive en el año 2022. En primer lugar, sobre la violencia letal, que es los primeros números que están en el informe, encontramos que, por ejemplo, en las elecciones seccionales, cada 13 días se daba un ataque, un atentado, una amenaza, un secuestro. En estas elecciones, con el tiempo más corto de campaña, cada 5 días se ha dado un ataque de estos, en contra de los líderes políticos, como les decía, líderes de opinión también, pero también autoridades ya designadas y autoridades inclusive elegidas y ejerciendo sus cargos, recordando el caso de Agustín Intriago. Con respecto a los casos de violencia política por razones de género, nosotros lo que ahí presentamos es un muestreo precisamente de los insultos más utilizados y inclusive lo que nosotros
ponemos en la tabla son frases específicas utilizadas con mayor frecuencia, que aluden a la imagen, al aspecto físico, que aluden a la vida personal de las candidatas, que aluden a la capacidad que podrían tener de representarnos, ya sea por la relación que puedan tener de manera privada con cualquier otra persona fuera del proceso electoral. Y estos ataques, básicamente, hay palabras que se repiten, hay ataques que se establecen como en contra de lideresas feministas, inclusive tenemos ahí también como el caso, por ejemplo, de las frases en contra de Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, frases en contra de casi todas las candidatas vicepresidenciales dentro de la primera vuelta. Con respecto a la segunda vuelta electoral, todavía no tenemos resultados, sin embargo, lo que hemos visto también es que en este caso, por ejemplo, con respecto a la violencia digital en contra de las mujeres, si bien es cierto, tenemos una candidata a la presidencia de la República y contra ella se van la mayoría de ataques en este caso, también ha existido ataque, por ejemplo, contra la candidata vicepresidencial del otro binomio e inclusive el inicio de la campaña de la segunda vuelta contra la esposa del candidato presidencial. Hechos que no tienen nada que ver con el proceso electoral ni tampoco con el candidato en sí. ¿Ataques de qué tipo, por ejemplo, ha recibido o sea, digo, porque si le llamamos ataque a señalar los hierros que ha cometido la candidata vicepresidencial, es una cosa, pero ¿ataques de qué tipo? Ataques precisamente que aluden a su imagen física. Okay. Exactamente. Ahí sí son ataques. Exactamente. Sí, nada. Con respecto a las posturas, obviamente es parte del proceso y tienen derecho las personas a disentir, apoyar, es parte del proceso democrático y electoral. Pero en relación a la primera vuelta, ¿se han intensificado, han cambiado la modalidad, son más violentos o se puede diferenciar el tipo de violencia política en relación a la primera vuelta con lo que va de la segunda vuelta? En realidad lo que se puede ver es precisamente la concentración. Como ya no existen tantas mujeres candidatas, básicamente los ataques se concentran en contra de las personas que se encuentran en este momento en la lida electoral. Sin embargo, lo que sí se ha podido ver es que inclusive sin firma de autoría, por ejemplo, lo que hemos encontrado es que existe difusión de varias imágenes en las que inclusive existe inteligencia artificial alterando ciertas imágenes que buscan precisamente desacreditar la imagen pública de las candidatas en este caso. Entonces, esas son cosas que es necesario exponerlas también porque lamentablemente se encuentran sumamente normalizadas. Entonces, al momento, lo que queremos hacer inclusive con este informe es recordarle a la ciudadanía que esto ya es una infracción electoral que se encuentra tipificada y sancionada, que ya existen sentencias al respecto y que si es que no conocen, en realidad es momento de que lo conozcan porque no podemos ser parte de la reproducción de este tipo de violencias. ¿Qué organización política y en qué territorios es donde más incidencia hay de estos ataques? Ya, con respecto a eso, tenemos un 42% que no ha podido ser definido con respecto a la organización política que recibe estos ataques, porque el Código de la Democracia permite, por ejemplo, que existan alianzas electorales territoriales que nacen como una organización política independiente. Entonces, básicamente, el 42% no ha podido ser definido. Seguido, el 17% se establece para la Revolución Ciudadana como la organización política que ha recibido mayores ataques, amenazas con respecto a la integridad física y a la vida de las candidatas y líderes políticos. También, posteriormente, se encuentra también la organización política, creo que inclusive en estas elecciones no tuvo representantes, o sea, no tuvo candidaturas, sin embargo, es una de las organizaciones políticas que también ha recibido varios ataques de este tipo. Le sigue el Partido Social Cristiano y después se podría decir que empatados está la Izquierda Democrática, Centro Democrático y Pachacuti con respecto a como organizaciones políticas. Ahora, respecto a los territorios, es verdad, nosotros tenemos establecido también los cuadros. Ustedes, en realidad los cuadros son muy didácticos, es precisamente para que puedan ser utilizados por la ciudadanía en general. Se ha utilizado la división primero sobre el tipo de liderazgo. Aquí se encuentran líderes políticos o líderes de opinión. También se encuentra establecida el tipo de autoridad, ya sea una autoridad de elección popular o una autoridad designada, recordando que también han habido ataques para gobernaciones, para funcionarios electorales, para funcionarios judiciales. Entonces, ese tipo de cosas son también las que se han seleccionado para que se vea que lamentablemente el proceso electoral a veces se ve manchado por todo este tipo de violencias. Ana, y ataques de corte verbal, por el tema de los insultos, señalamientos que usted hace un momento nos hacía, ¿han salido algunos de esos ataques de medios de comunicación y periodistas?
Lo que nosotros tenemos monitoreado este momento son las redes sociales. No tenemos el encabezamiento con los periodistas, sin embargo. Pero en redes sociales también se puede saber de dónde, ¿no? Bueno, los que se presentan los que se presentan porque con también nombres, se utiliza las redes sociales como un escudo para no dar la cara y no hacerse cargo de las cosas que se ponen allí. Pero se puede identificar qué sectores son, si son sectores políticos, si son ciudadanos comunes de corriente, si son bots, si son, en fin. Sí, de hecho lo que nosotros hemos hecho es precisamente en la tabla también especificar eso, y de quienes se puede identificar el origen, especificar el origen, recordando precisamente ahí que ya existe una sanción que en el caso del ex asambleísta Diego Ordóñez en contra de por el descrédito y las expresiones de descrédito expresadas en contra de Mónica Palacios cuando ambos eran asambleístas. Esta fue una de las sentencias que el Tribunal Contencioso Electoral ya emitió por las expresiones en redes sociales, precisamente porque fue una expresión con estereotipos de género que buscaban denigrar la imagen pública de la mujer política en este caso. ¿Qué hizo en este caso el Tribunal Contencioso Electoral? Y es algo necesario que se sepa. Le puso una sanción económica porque determinó que el artículo 280 en su numeral 3 tiene la letra o la conjunción I, entonces con esta I se determina que tiene que ser las expresiones tienen que ser dentro del periodo electoral para que puedan tener una sanción mayor. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, estamos dentro del proceso electoral y cualquiera de estas expresiones, en el momento en el que ya son detectadas precisamente el origen, pueden ser denunciadas para que puedan tener la sanción correspondiente sin precisamente esta consideración de hacerla más leve porque no contiene, porque no estaban formando parte del proceso electoral. Uno de los personajes que con más recurrencia, digamos, es señalado por ataques de género en redes sociales es Luis Noboa, el primo de Daniel, ¿no? Que ha insultado a Mónica Palacios, que ha insultado a Luisa González y creo que estos últimos días en contra de una periodista también. Él forma parte del informe de ustedes, me imagino que debe ser cliente frecuente. Sí, de hecho, nosotros, es público el informe, pero también hicimos públicas unas PPTs con las que hicimos una rueda de prensa, y en estas diapositivas precisamente es uno de los ejemplos de violencia política por razones de género en expresiones precisamente dentro de redes sociales. Ahora, como lo manifestaba en un inicio, este es un proceso precisamente de capacitación y de información para la ciudadanía. Lamentablemente, la violencia política por razones de género, al no encontrarse como una infracción penal, es decir, no puede ser investigada de oficio por fiscalía, por ejemplo, pero necesita obligatoriamente una denuncia presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, lo que nosotros podemos darles es insumos precisamente a las mujeres que se sientan atacadas para poder acudir al organismo correspondiente en búsqueda de la sanción pertinente. Para finalizar, Ana, ¿cuándo va a estar el informe de esta segunda parte de la segunda vuelta electoral? Bueno, nosotros estamos esperando en primer lugar que se lleven a cabo las elecciones porque recordando que el ataque en contra de la vida de Fernando Villavicencio se dieron 9 días antes de las elecciones de la primera vuelta electoral. Entonces, esto por ejemplo generó inclusive un miedo en la ciudadanía en ir a ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es esperar precisamente a los resultados finales para poder también lanzar ya el informe final, que nosotros les estaremos anunciando con tiempo para que puedan también tenerlo y puedan hacer las preguntas correspondientes. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. A usted.